Bien, Dios les bendiga. Mi nombre soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México. Deseo que Dios use este estudio, esta serie que hemos iniciado acerca de la ira, para que sea de ayuda y de bendición a su vida. Muchas personas, como lo decía, recurren a métodos que no traen resultados en el combate de un pecado como es la ira. Métodos externos muchas veces son infructíferos cuando el problema es interno, cuando su raíz es más profunda de lo que pensamos. La ira muestra, entre las cosas que hemos visto en esta segunda parte, muestra una falta de comunión con Dios y muchas veces muestra que puede haber pecado oculto en la vida del creyente. Y entonces causa eso irritabilidad, enojo, frustración, y la persona tiende a ser iracunda. Pero sobre todo esto, que la ira muestra que no estamos caminando con Dios, que no estamos pasando tiempo con Él, que no estamos orando, que no estamos leyendo, que no estamos obedeciendo lo que su palabra dice. Porque no que seamos perfectos, ninguno somos perfectos. Ninguno cumple al 100% lo que Dios dice. Pero cuando hay problemas de ira, denota de plano que ni siquiera está intentando, que ni siquiera se está esforzando, que ni siquiera está procurando hacer un cambio. Entonces la ira muestra eso, una falta de comunión con Dios y muchas veces pecado oculto. Y cuando me refiero a pecado oculto puede ser de diferentes maneras. Pecados tanto de manera exterior, por decirlo de alguna manera, con hábitos, con prácticas pecaminosas, como de manera interior, con rencores, con resentimientos, con amarguras, con falta de perdón muchas veces. Vamos a ver entonces algunas definiciones que la Biblia nos da sobre la ira. La Biblia usa la palabra Ketzeb. Esta palabra para referirse a la ira aparece 28 veces y es una palabra en el hebreo que hace referencia particular a la ira de Dios, a la ira divina de Dios. Es una ira, vamos a decirlo así, que particularmente corresponde a Dios. No es una ira como la que a veces nosotros los seres humanos tenemos, que nos enojamos por situaciones insignificantes, porque alguien más no me ayudó, no me hizo un favor, porque alguien más no me dio lo que yo le pedí, o no me prestó lo que yo le pedí. No, esta ira tiene que ver con una ira que se refiere a la ira de Dios, a la ira divina, y tiene que ver con propósitos divinos, no propósitos triviales, insignificantes, terrenales, como los seres humanos a veces nos enojamos y de algo tan pequeño hacemos algo muy, muy grande. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 29. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 29, se usa esta palabra Ketzeb para describir la ira de Dios. Dice el versículo 8, el segundo libro de Crónicas 29:8, dice: por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Dios se había enojado con su pueblo por causa de su pecado, de su maldad, de su idolatría. Dios había mandado mensajeros al pueblo y Dios estaba dándoles una oportunidad para el arrepentimiento, mostrarles su pecado, mostrarles que Él les amaba, que estaba interesado en ellos, que quería su bien, pero ellos no querían estar bien con Dios, estaban en idolatría, estaban en necedad, en pecado, se burlaban, hacían escarnio de sus mensajeros. En fin, que entonces la ira de Dios subió contra ellos. O sea, Él no se enojó solamente porque sí,
no se enojó por algo insignificante con el pueblo, ¿no? O sea, no se enojó porque el pueblo hizo una comida o porque el pueblo hizo una fiesta y no lo tomaron en cuenta. No es por cosas triviales e insignificantes, es porque el pueblo estaba en pecado, estaba en idolatría, menospreciaba el mensaje y al mensajero que Dios les enviaba. Y entonces llegó el punto que la ira de Dios subió, una ira divina, una ira santa. Esa es la palabra Ketzeb, que repito, a diferencia de los seres humanos, no es una ira de capricho, ¿no? Porque muchas veces los seres humanos nos enojamos por capricho, por berrinche. Esto no tiene que ver con eso. Esto es una ira donde Dios no comparte su gloria con nadie, ni su pueblo con nadie. Y Dios es 3 veces santo y Dios es justo, ¿verdad? Y Dios tenía todo el derecho de enojarse por esta situación en que el pueblo está mal, ¿verdad? En que el pueblo es idólatra, menosprecia el mensaje y los mensajeros, como lo he dicho, ¿verdad? Que Dios les enviaba, hasta que nos dice aquí en Crónicas, hasta que no hubo, Crónicas 36, hasta que no hubo más remedio, en Crónicas 36, 16. Entonces tenemos la palabra Ketzeb, tenemos también la palabra Jarón. Esta palabra Jarón se refiere a una ira ardiente y se utiliza en 41 casos en la Biblia para describir la ira ardiente de Dios que consume. Por ejemplo, tenemos en primer libro de Crónicas, el capítulo 13, una historia muy conocida. Dice aquí que David había mandado a traer el arca del pacto y dice que versículo 7, llevaron el arca de Dios a la casa de Aminadab en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. Y dice el versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban, y el furor, Jarón es la palabra, de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Esta palabra Jarón describe la ira ardiente de Dios. Y aquí la encontramos, ¿verdad? En este pasaje nos relata que iban a transportar el arca del pacto y un hombre que se llamaba Usa, que era uno de los dos que guiaba el arca, ¿verdad? Vio que los bueyes tropezaban y entonces extiende su mano porque él pensó que el arca se iba a caer y extiende su mano para detenerla. Y en consecuencia de haber hecho eso, la ira de Dios, ¿verdad? La ira ardiente de Dios se manifiesta y lo mata. Cualquiera pensaría, pues qué injusto, porque en realidad era una buena intención la que este hombre estaba queriendo hacer, una buena acción lo que hizo de cuidar, de detener el arca. ¿Y por qué Dios lo mató, verdad? Si él humanamente diríamos no hizo nada indebido o no hizo nada malo, pero no, en realidad Dios lo mata porque esta arca tenía una manera de ser transportada y ellos están quebrantando todos los principios que Dios había dado en cuanto a esto. Esta arca tenía unos anillos por donde en las esquinas por donde se ponían unas varas y por medio de esas varas los levitas la transportaban y ellos no pusieron a los animales correctos de la manera correcta como Dios había establecido los lineamientos, sino que hacen todo de manera mal y luego encima pone su mano en un arca que era símbolo de la presencia de Dios y un hombre terrenal, un hombre pecador tratando de esa manera el arca, la presencia de Dios, no se puede. No se puede tratar a Dios como si fuera cualquier Dios, ni hacer las cosas de Dios a mi manera. Entonces esta ira, Jarón describe una ira ardiente. A Dios le molestó muchísimo
porque él ya había comunicado desde antes, mucho antes, cómo se tenía que hacer, y ellos hacen las cosas de manera contraria a lo que Dios había establecido, y entonces muere Usa. En Éxodo capítulo 2, versículo 12, usted puede contrastar entre la ira de Moisés, que se enoja porque un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, se enoja, hace justicia por su propia mano y lo mata. Aarón, ira ardiente del hombre, pero sin propósitos divinos. Aarón, ira ardiente de Dios con propósitos divinos. Levítico 10:10 habla de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que entraron a la presencia de Dios ebrios y ofrecieron fuego extraño que Dios no les había mandado, y Dios los mata y le prohíbe a Aarón guardarle luto a sus hijos. ¿Por qué los mató? Si entraron a ofrecerle incienso o fuego, sí, pero Dios no les había mandado, y entraron borrachos, entraron como se les dio la gana, y Aarón, la ira ardiente de Dios, se manifestó. Cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y vio ahí a los cambistas, a los que hacían negocio, a los que hacían mercadería, el Señor se enoja, volteó las mesas de ellos, hizo un azote de cuerdas y les dijo: ustedes, la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Cuando vemos entonces esto, no es que él se enojaba por capricho, por berrinche, sino era una ira ardiente, ¿verdad?, por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, por la obediencia a Dios, a seguir y hacer las cosas como Él había establecido. Entonces, esta es una ira santa, una ira ardiente por asuntos espirituales, por asuntos eternos, y no por berrinches ni por caprichos. También vemos que se utiliza la palabra gema. Esta palabra gema describe ira, calor, furia, rabia, cólera, enojo, ponzoña, veneno. Esto es lo que una persona manifiesta y siente cuando está enojado, molesto con alguien, inconforme, se siente acalorado. Puede decir: tuvimos una plática muy acalorada, ¿verdad? Y ¿qué está diciendo? Que la plática, o a lo mejor hubo ahí un poquito de fricción, un poquito de gritos, una situación no muy cómoda, ¿verdad? Y ya había, podemos pensar, ¿verdad? Hay furia, hay rabia, hay cólera, hay enojo. Y dice aquí, ponzoña, veneno, eso que hay adentro en el corazón, en la mente, uno muchas veces piensa: y me las va a pagar, y esto no se va a quedar así, de mí no se burla, ¿quién se cree que es? Se va a acordar de mí y ya llegará la mía. Y estamos pensando en venganza, estamos pensando en causar daño, y hay esa ira que queda y se convierte en un veneno. Porque como estamos muchas veces enojados con esa persona, a lo mejor alguien viene y nos dice: ay, esa persona qué amable es, me cae re bien, me llevo muy bien, me invitó o me dio esto y lo otro, y nosotros, como estamos enojados con él o con ella, decimos: pero si lo conocieras, no sabes ni quién es, no sabes lo que hizo. Y entonces hay en nosotros esa ponzoña, ese veneno contra alguien, contra algo, porque estamos enojados, porque estamos airados. Y entonces empezamos a ir guardando en nuestro corazón ideas, pensamientos, emociones equivocadas, destructivas. También entonces se le llama esto, se utiliza la palabra gema para describir este tipo de ira. Hay otra palabra que es la palabra yaham. Este verbo denota un alto grado de emotividad. Se usa en la Biblia 120 veces para describir un estado de ira. Para describir, dice aquí, un estado de ira. Esto quiere decir, ¿verdad? Que ya la persona vive en un estado constante de ira, al grado que, como veíamos en el primer video, se le define como una persona de carácter duro, para disfrazar o para dar a entender que es una persona enojona, que es una persona necia.
Y eso no es correcto, ¿verdad? Decir que tiene carácter duro, al contrario, tiene un carácter débil, como lo dije, y tiene una falta de madurez y falta de dominio propio en su carácter, en sus emociones, en su lengua, en sus pensamientos y en sus acciones, que le lleva a ser berrinchudo, caprichoso, enojón, explosivo. Esa palabra, entonces, la palabra Yaham, denota a una persona que vive en un estado constante de ira. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Nabal. Y allá en primer libro de Samuel 25:25 nos relata que una vez David envió a sus hombres a la casa de Nabal a pedirle provisiones. Y Nabal, ¿verdad? Era un hombre perverso, era un hombre iracundo. Dice que les dijo a los hombres de David, pues yo no sé quién es ese David y yo no le voy a dar nada. Y los trató mal y los despidió. Cuando los siervos de Nabal escuchan que había tratado mal a los siervos de David, que no les había dado provisión, entonces los siervos de Nabal van y le dicen a su esposa, que se llamaba Abigail, y le dicen, fíjate que el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra su casa, porque David envió sus mensajeros y él los trató mal. David iba a ser el siguiente rey de Israel. David tenía ya un ejército ahí de hombres que después se les conoce como los valientes de David, que eran hombres de armas tomar, como diríamos. Y entonces los siervos de Nabal le dicen, mira, pues haz algo, porque si no nos van a matar. Van a matar al amo, nos van a matar a todos. Y Abigail toma provisiones, toma algunos siervos, va a encontrarse, a buscar a David y le ofrece disculpas y le ofrece los presentes, y David recibe las disculpas, recibe los presentes y le dice, bendita eres de Jehová que te haya usado para impedirme derramar sangre inocente, porque David ya había resuelto y les había dicho a sus siervos que tomaran su espada, porque de aquí a mañana no quedaría ninguno. Bueno, dice en el versículo 25 de primer libro de Samuel, en el capítulo 25 y el versículo también 25, dice, no haga caso ahora mi señor, está hablando Abigail, la esposa de Nabal, con David. Y Abigail le dice a David, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Su misma esposa dice que Nabal es un necio y que Nabal es un insensato conforme a su nombre. O sea que Nabal ya era conocido por ser un enojón, por ser un iracundo, por ser un hombre necio, un hombre violento, un hombre celoso, un hombre amargado. Y esta palabra katzab describe exactamente eso, un estado constante de ira. Ya la persona no se da cuenta que su ira lo tiene amargado, le tiene frustrado, lo tiene todo mal de la cabeza porque es muy prejuicioso, ¿verdad? Y no disfruta la vida y no deja disfrutar a otros la vida. Y este hombre Nabal era un hombre perverso. Bueno, dice que la Biblia que este hombre tenía fiesta, estaba ebrio, estaba inconsciente, dice el versículo 36, dice, y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Su esposa era una mujer sabia, le salvó la vida a este hombre al llevarle presentes a David y al pedirle disculpas, le salvó la vida a él y se salvó la vida a ella y le salvó la vida a sus siervos. Y era una mujer sabia que cuando hizo esto, en lugar de decirle a Nabal lo que había hecho, fue tan sabia que dijo, no, voy a esperar a que se le baje la borrachera. Porque si le hubiera dicho en ese momento que Nabal estaba borracho y ella ya sabía que él era un hombre necio y insensato, la que se hubiera armado. Este hombre tan iracundo, tan enojón, tan violento,
le iba a echar la culpa a ella. Ves, me robaste mi felicidad, me arruinaste, me echaste a perder el buen momento que estaba pasando, y quién sabe cómo hubiera reaccionado este hombre. Lo más seguro es que de manera violenta, pero Abigail no lo hace cuando él está borracho, cuando está de fiesta, sino que sabiamente dice que espera, ¿verdad? Y dice en el versículo 37, por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea, se enojó tanto. Nabal ha de haber pensado: ¿por qué me desafiaste? ¿Por qué hiciste lo que quisiste? ¿Por qué no me tomaste en cuenta? Que se quedó como una piedra, trabado del coraje que había hecho. Y dice la Biblia, versículo 38, y 10 días después Jehová lo hirió a Nabal y murió. Murió de un coraje. Este hombre vivía en constante enojo, en katzab, que se utiliza para describir un estado constante, ¿verdad? Perdón, es la palabra yaham para describir un estado constante. Hay otra palabra que es la palabra katzab, que este enojo, esta palabra katzab es para referirse a un enojo que implica enfurecerse. Este verbo está en la Biblia 34 veces y tiene la idea de un enojo que se enfurece, pero que también se preocupa y muchas veces se siente amargado, amargada. Vemos en Ana, en primer libro de Samuel, usted conoce la historia. Tenía una rival que se llamaba Penina y esta la irritaba constantemente. Ana no podía tener hijos y su esposo Elcana tenía esta otra mujer, esta concubina, la cual sí le había dado hijos. Ana va, ora al Señor y ora, dice que con amargura de corazón. No tenía un hijo, deseaba tener un hijo, y ese enojo, esa tristeza, pues le hacía sentirse preocupada y le hacía sentirse amargada, ¿verdad? Aunque dice que su marido le daba una parte escogida a ella y que la amaba, no obstante ella no se sentía así. Y entonces tiene una ira que manifiesta por un lado furia y por otro lado preocupación, al punto de que ya ella se sentía amargada, porque ella dice que es una mujer atribulada, una mujer acongojada. Entonces, estas son algunas de las palabras que en la Biblia se utilizan para describir la ira. A veces nuestra preocupación nos lleva a ser iracundos si no tenemos cuidado, nos lleva a sentirnos tan tensos, tan presionados, sentirnos que qué va a pasar, se nos está saliendo todo de control, y como estamos tan preocupados no tenemos, a veces decimos, cabeza para pensar bien las cosas, y ya esa exageración en cuanto a la preocupación que sentimos pues se ve muchas veces manifestada en una ira, ¿verdad? Decir: ahorita no me hablen, ahorita no me digan, tengo muchos pendientes, tengo muchas cosas en que pensar, tengo muchas cosas que pagar, muchas cosas que arreglar, y estamos tan preocupados que estamos muy irritables, que la esposa, los hijos no nos pueden hablar, no nos pueden decir sin que nos alteremos, sin que nos enojemos, sin que explotemos. Y bueno, estas son algunas de las palabras, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia para referirse a la ira. Bien, en el próximo mensaje estaremos hablando acerca de las características de la ira. Yo les invito, ¿verdad?, si ustedes gustan acompañarnos a este estudio en vivo, todos los miércoles a las 7:30. Compartimos un enlace por medio de la plataforma de Meet. Es una plataforma que usted puede descargar, ¿verdad?, de manera gratuita en el Play Store, y ahí usted descarga Google Meet, y después por medio de WhatsApp podemos hacerle llegar el enlace, la liga con la cual va a poder entrar directamente a Meet y ver este estudio, escucharlo en vivo, ¿verdad?, los días miércoles a las
a las 7:30 de la tarde. Usted puede invitar a otros, ¿verdad? Amigos, conocidos, familiares que batallan con esto, matrimonios que están batallando con esto y que muchas veces están a punto de divorciarse precisamente por cuestiones de la ira. Todos de manera gratuita. Nuestra intención es ayudar y ser de bendición. Si en algo podemos servir, para eso estamos. Que Dios le bendiga y estamos en contacto.